Bueno, agradecerles el hecho de siempre estar con nosotros en este su programa Voz para el Cambio. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Y estamos viendo por aquí, Diana Mateo hace un comentario sumamente importante y dice, buenos días, muy de acuerdo con ustedes, todos debemos poner empeño en que esta situación mejore. Cuando se obtienen los resultados de esa evaluación, los medios de comunicación y otros sectores difunden la información en forma de crítica negativa, pero ninguno propone herramientas para aportar a la solución de esa problemática que nos afecta a todos. Muy de acuerdo con el comentario de Nicaulis Melo. Los programas que dan resultados son excluidos cuando llega otra gestión de gobierno, como si fuera una competencia entre partidos, y no evalúan los aportes que cada uno hace y así darle continuidad a lo que está dando esos buenos resultados. Un abrazo. Pues un abrazo también para ti, Diana. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Valoramos muchísimo tu comentario y que estés con nosotros. Así que, y tienes muchísima razón. Y es lo que decíamos en el segmento anterior. Hay que evaluar correctamente, hay que evaluar esto, cómo es que de qué forma, cuáles son los indicadores que han mejorado, por qué han mejorado, pero además de eso hay que ver cuáles son qué es lo que hemos hecho bien para continuar haciéndolo bien, sin, sin competencia, como dice Diana, que no se trata de eso, se trata de que el país es de todos y que el individuo que se está formando, no importa cuando llegue otro partido, ese individuo tiene que seguir formándose. Entonces, las políticas educativas tienen que tratarse, deberían trazarse y tratarse como políticas de Estado, que el que llegue les dé continuidad, que puedan cambiar algunos matices, pero que no tengan la posibilidad de cambiarlo todo y de dejarnos sin estrategias que estaban dando resultados, simplemente porque alguien suponga que eso es mejor o peor. Y habrá que ver en qué se basan para decidir qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Entonces, cada uno de nosotros también tenemos la posibilidad de, desde donde estamos, hacer las exigencias con el debido respeto. Pero eso de hacer exigencias, se lo podemos pedir y lo podemos esperar de personas que estén, que se hayan educado, que también les duele el problema, porque muchísima gente, por ejemplo, unos padres que no han ido a la escuela, difícilmente estén pendientes de que su hijo haga las tareas, porque entiende, yo he sobrevivido sin estudiar y no siempre un padre así entiende que su hijo tiene que hacer la diferencia y que tiene que estudiar. Con esto no digo que no suceda, de hecho pienso que antes ocurría muchísimo, nuestros padres que no estudiaron, insistieron que nosotros estudiáramos y es por ejemplo el caso de mis padres. Insistieron y trabajaron y se mataron hasta que yo y mis hermanos estudiamos. Y lo mismo con muchas otras personas que conozco. Sin embargo, yo también tengo la experiencia en estos momentos de personas que ven, por ejemplo, cómo algunos profesionales están sin trabajo y por eso justifican, bueno, ¿y para qué estudiar? ¿Y para qué hacer una carrera universitaria si finalmente no tenemos posibilidad de emplearnos o no tenemos posibilidad de acceder a fondos para poder a lo mejor crear nuestra propia empresa, para innovar, no sé. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene que saber que la educación no es solamente para acceder, la educación que una persona necesita no es solamente para acceder a un puesto de trabajo. La educación también te sirve para que tengas mejores oportunidades, incluso cuando vas a emprender y vas a abrir tu propio trabajo. Incluso si lo que vas a hacer en tu vida es barrer, porque al barrer tienes que tener la decencia de saber cuándo que tienes que barrer bien y lo importante que es ese trabajo y saludar. Tienes que convivir y simplemente para convivir necesitamos la educación. Mientras mejor educados estamos, pues mejor vamos a convivir. Entonces, Nicauli, bienvenida. Qué bueno que ahora vamos a conversar. Ojalá que te motive el tema, pero
quisiera ver si podemos conversar en este momento sobre lo que tiene que ver con el aspecto del concurso, en que han quedado. Hay una rueda de prensa que se dio ayer, dieron las autoridades ayer, que tú tienes mucha más información sobre este aspecto y quisiera que nos converses sobre eso, por favor. Bueno, aquí volvemos, vamos otra vez sobre concurso de oposición, que es en el proceso que se está actualmente, es un proceso que se está dando y que se va a extender todavía por lo que queda de este mes y un poquito más. Nosotros hemos estado ahí como llevando cada parte, cada aspecto que se ha ido dando en este proceso. En el día de ayer, como señalas, sí se ha dado una rueda de prensa, el Ministerio de Educación dio esta rueda de prensa conjuntamente con algunas instituciones ahí apoyando ese proceso que estaban. Y fíjate que durante ella se señalaron varias partes, una o varios aspectos. Una señalaron como el nivel de transparencia que hay en el concurso y ellos iban aclarando cómo postulantes en el momento que recibían su prueba, hacían el llenado de la evaluación, sí estaban obteniendo su calificación. Claro, esto lo hacen sobre la base de aquellas denuncias que se estaban haciendo de que los postulantes no estaban viendo, no recibían como de una vez esto. Entonces ellos públicamente, ellos dicen, sí, mire, cuando ellos terminan, ellos reciben su calificación. Hay cosas que uno la escucha y uno quisiera también estar en el momento. Por ejemplo, en el tema de la entrevista, que están llenando una rúbrica a los postulantes no sacado ahí mismo como me lo tira. Yo dice, no, eso se va hacia allá y ellos lo van a recibir. Entonces, como a veces como uno en el escenario pudiera hacer la pregunta, pero ¿qué es lo que pasa cuando hacen la entrevista, que le llenan la rúbrica a los postulantes, le entregan inmediatamente lo que han sacado en esa entrevista? Serían como algunas también de esas preguntas que uno sigue como haciendo en torno a esto de cara a lo que uno escucha. Ellos también tocaron el punto o le hacían la pregunta sobre las instituciones que se habían retirado de esta parte, como los observadores y lo que van aportando también, o como garantizando colaboradores, eso. Entonces, estaban que no fue que se retiraron todas esas instituciones, que solamente 2 se habían retirado. Entonces, ellos señalaban que dentro de la organización del foro socioeducativo, lo que sucede es que dentro de ella, o foro socioeducativo, está compuesto por otras organizaciones, o sea, el foro socioeducativo es como este conjunto de organizaciones que están ahí dentro de ella, que hacen vida y que son las que van, precisamente se organizan, definen unas funciones, quiénes lo van llevando y demás, pero son esas organizaciones que están ahí. Y entonces ellos señalaban, no se retiraron todo eso, lo que pasa es que algunas de ellas estaban dentro de foros socioeducativos. Yo digo, al final prácticamente tú estás diciendo lo mismo, porque si es esa organización, si dentro de ella están todas las otras y se retira, pues en el momento que se retira, me imagino que no fue la decisión de uno, tuvo que haber sido la decisión de alguna o de la mayoría de las que hacen vida dentro de esa organización, de foro socioeducativo, esa institución, ¿verdad? Pero luego también llama un poco la atención, por ejemplo, estuvo Educa, estuvo ahí en esa mesa de 10, el director, Daru, estuvo ahí presente. Fíjate que Educa es una de las instituciones también que está dentro de foro educativo, pero igual es una institución, o todas las que están ahí también tienen niveles de autonomía porque son instituciones también pendientes. Pero sí señalar que igual si foro socioeducativo. Bueno, Nicauli está teniendo un poco de dificultades con su comunicación. Mientras tanto, vamos a ver, nuestro amigo Juan de la Rosa nos hace un comentario que me parece muy importante.
pues yo estoy totalmente de acuerdo con él y algunas de esas cosas las hemos abordado en esta mañana. Y es que si no descubrimos dónde está el mal, no habrá solución en la educación dominicana, dice Juan Francisco de la Rosa. Hay quienes creen necesario estudiar el fenómeno, incluyendo todos los actores, maestros, estudiantes, directores de escuela y universidades donde se forman los educadores. Entonces, esto es totalmente cierto. Realmente, a la hora de estudiar el fenómeno educativo, no basta estudiar uno de los actores, no, es un sistema, es una cadena que cuando un eslabón falla, no funciona el sistema completo. Pero hay algunos de los diferentes, de los eslabones de la cadena que son mucho más, que son de más peso. Y nosotros insistimos muchísimo en que todos los factores son importantes. Por eso hablábamos ahorita de crear ambientes adecuados para el aprendizaje. Y conversábamos también de que tienen que comprometerse los padres porque son sus hijos y porque de mi hijo yo le dejo la responsabilidad mayor a la escuela, pero es la responsabilidad mayor. Al final es mi hijo y soy yo la que tengo la responsabilidad de dar seguimiento y en mis manos está. Por eso los padres a veces decidimos que aunque tenemos una escuela al lado y es gratis, aún así decidimos irnos a un colegio privado, porque a veces estamos buscando lo mejor para nuestros hijos. Sí, y esperemos que llegue el momento en el que en nuestro país no tengamos que hacer eso, que tengamos la posibilidad de que las escuelas tengan la calidad que que tengan más calidad que cualquiera de los que ahora son considerados mejores colegios en nuestro país, para que a los padres no se les dé, no tengan que estar con esa situación. Sin embargo, estaba comentando, Nicauli, un comentario de Juan de la Rosa, que me pareció muy interesante y con el que estoy de acuerdo. Realmente lo que tiene que ver con calidad de la educación y cambios tiene que verse en todos los aspectos. Pues continúa, Nicauli, por favor. Me quedé un poco, el internet ahí un poco fuera. El internet te ha dado un poco de dificultades hoy. Sí. Bueno, no escuché el comentario de Juan Francisco porque ya entonces salí. Porque él habla de que cuando hablamos de la educación y dónde está que hay que descubrir dónde está el problema. Por eso claro, sí. Es importante hablar de los sistemas, por ejemplo, los resultados de la UNESCO, que te dan unos indicadores y te dicen en qué andamos mal. Entonces hay que analizar en qué realmente, cuál es el problema que tenemos. ¿Por qué hay que ver cuál es el problema que tenemos? Porque a partir de ahí podemos ver cómo mejorarlo. Y entonces ese problema no cae solamente en formación docente, ni recae solamente en infraestructura, ni recae solamente en políticas, en falta de políticas. Eso es un sistema. Y en un sistema es como una cadena. Un eslabón que no funcione hace que no funcione, que todo se nos caiga. Es así, Paula. Por eso digo, el tema cuando vemos esto no es dónde están las raíces, las causas, qué es lo que está provocando esto, porque tenemos que identificar definitivamente de cara a nosotros poder también así como ver y planificar, organizar. Pero sí, definitivamente esto nos pasa. Sí es un sistema, te decía ahorita, es que hay que mirarlo todo, es que tenemos que mirar la familia, es que tenemos que mirar las condiciones que hay en la escuela, que es realmente qué es lo que nos garantizan los centros educativos. O sea, hay que dar la mirada hacia todo. Yo escuché esta última parte que tú señalabas y decía, bueno, yo que pasa esto en una escuela, llevo a mi hijo al colegio. ¿Sabes? A mí me tocó y ahí entonces sigue teniendo mi cable de dificultad, pero de todos modos ya hemos llegado casi a la parte final de nuestro programa. En este día hemos abordado
situaciones que siempre, siempre nos llevan a hablar de educación y que al final terminamos hablando de este gran concepto que es calidad de la educación. Pues sin esto, sin que se cumplan todos esos parámetros, sin que nosotros podamos atender de forma integral todo lo que tiene que ver con las necesidades de educación, pues no vamos a poder no vamos a poder dar respuesta y que esto se haga como realmente tiene que ser y que el individuo resulte realmente integralmente formado. Como ya hemos dicho, necesitamos que el sistema completo se comprometa. La sociedad debe comprometerse. Por lo tanto, la sociedad implica todas las escuelas, todos los padres, implica no solamente los padres de las escuelas, implica las instituciones, implica que si un empleador tiene chicos en edad escolar, les deje tiempo para ir a estudiar, entendiendo que hay una sociedad comprometida con ese estudio. Implica que no haya niños en las calles, sino que todo el mundo en las mañanas esté en la escuela, que no haya niños por ahí vendiendo periódicos o limpiando zapatos, que todo el mundo esté en la escuela y que sea un compromiso. Pero además implica que el docente se comprometa. Y no solo que se comprometa de forma personal y responsable, sino que también eso implica una capacitación, que dé lo mejor de sí mismo cada día en esa aula. Implica entonces que los padres se comprometan, no solamente enviarlo a la escuela, sino estar pendiente de su crecimiento, en contacto con sus docentes. Implica que educación se comprometa, dando todo lo necesario, dando seguimiento, dando formación, evaluando para que eso así sea. Nicaulis, no hemos llegado al final, así que, cariño, un comentario final para despedirnos. Como siempre, muchas gracias. Es importante, el tiempo siempre nos va quedando como poquito cuando estamos ya haciendo estos análisis en lo que son los temas educativos. Pero nada, todavía nos queda más de Voz para el Cambio. En la semana veo que también se tocan y se van abordando, porque es que la educación va en todo, y qué bueno que es así, qué bueno que hay muchas personas que están como sobre la base de esto, dando un seguimiento y tratando de buscar también alternativas de solución, porque nos duele el sistema, porque somos parte también de él. Así que un placer como siempre y enhorabuena. Muchas gracias, Paula y equipo y amigos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Buenos días, muchísimas gracias. Hasta la próxima.